Bien, gracias a Dios porque estamos aquí ya listos para estudiar algo de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Se acuerda que estuvimos hablando ahí hace 15 días? Y luego vino Chuy a predicar algo diferente. Pero hoy retomamos el estudio ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Le recomiendo que vaya a su Biblia y ponga ahí un separador para que no se nos pierda. Y piense usted en las cosas de la vida. Hablábamos la vez pasada como a veces la indecisión nos hace perder muchas oportunidades. ¿Se acuerdan que hablábamos, ten cuidado con la indecisión? Porque eso nos hace avanzo, no avanzo, le doy o no le doy, y cuando acuerdo ya se me fue el tiempo y no hice nada. Entonces hoy vamos a hablar de otra cosa importante que tiene que ver con la determinación. O sea, lo contrario de la indecisión sería la determinación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le pienso un poquito y vamos a hacerlo. No vamos a tardar mucho tiempo pensando y pensando y pensando. Hay gente, ¿ha conocido usted personas que ni le piensan, todo van y lo hacen? Y a veces les sale mal todo porque nunca piensan bien. Pero hay quienes se pasan la vida planeando y planeando y pensando y nunca avanzan en nada. Entonces yo creo lo correcto es piénsale bien, medita, ora, pide dirección de Dios, vea la Biblia y que Dios te guíe y adelante. O sea, piensa lo que tengas que pensar, medita, pregunta a Dios y adelante. Ya no le pienses mucho, eso es determinación. La determinación a veces, o la falta de determinación es causa de muchos fracasos. ¿Ha visto partidos de fútbol? Diga que somos muy futboleros, ¿verdad que sí? ¿Sí les gusta el fútbol? Aunque no juegues fútbol, pero todos hemos estado frente a la pantalla viendo un partido. Y hemos visto cómo a veces los jugadores salen ya intimidados porque el otro es un equipo europeo, es el campeón, están bien grandotes, los mexicanos somos chaparritos. ¿Se han visto ese fenómeno? ¿Pasa o no pasa? Que ya salen así. Hace poquito vi una noticia de una chaparrita, una mujer chaparrita, creo que era de allá del sur de la República, es mexicana la muchacha, y ganó una carrera creo que de 10,000 metros o 5,000, no me recuerdo, a medio fondo. Pero estaba chaparrita, sabía la foto, unas garrochotas que iban atrás de ella y les ganó. O sea, yo creo que por cada paso que daban aquellas, ella tenía que dar 3. Y les ganó. O sea, eso habla de que no se intimidan ante las adversidades. Entonces tenemos que tener determinación cuando vamos a hacer algo. No esperes a que sea el tiempo propicio, a que tengas todo a tu favor. No esperes a que esté todo preparado, todo bien cuadradito, y ahora sí empezamos. Hay veces que solamente tenemos que empezar con la dirección de Dios, de que Dios me dijo adelante y yo lo voy a hacer. Eso es determinación. ¿Sí? Si tú quieres vender un negocio, hay gente que ha pasado la vida queriendo vender un negocio y nunca lo hicieron. Entonces simplemente pregunta a Dios, pide dirección y adelante, Dios te dirá. Ahí en el pasaje que habíamos estado hablando ahí en segundo de Reyes 18, perdón, primer libro de Reyes capítulo 18, estoy en el segundo. Ahí en el libro de Reyes 18, ¿se acuerdan que había una gran hambre, una gran crisis? Había una sequía, tenía 3 años y medio de no llover, no había alimento ni para los animales. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos hace 15 días? ¿Sí se acuerdan? Entonces, Dios le dice al profeta Elías que fuera a hablar con el rey Acab. Y Elías decía, ¿cómo me mandas con el rey Acab? Él me anda persiguiendo. Ve con el rey Acab. Dios le dijo a Elías, ve, preséntate. Y va y se presenta. Y cuando Elías se presenta delante del rey Acab, ¿se acuerda qué le dijo el rey Acab? ¿Qué dijo el rey Acab a Elías? ¿Se acuerdan? Así es, dice, eres tú el que turbas a Israel. ¿Y qué dijo Elías? No, hombre, eres tú porque te has alejado de Dios y has ido con otros ídolos que Dios te dijo que no te metieras. Entonces por causa de eso ha venido los problemas. Entonces ahí es donde estamos viendo cómo es que llegamos a este punto. Elías viene y actúa con determinación.
eh, tenía que tener la decisión bien definida. Su fortaleza estaba en que Dios le estaba guiando, Dios le había mandado. Vamos a ver dos cosas en este día, dos cosas en las cuales voy a basar este mensaje. Primeramente, para enfrentar los problemas con determinación, no te intimides. No te intimides ante las adversidades. No le tengas miedo a las cosas. Y lo segundo va a ser, sigue avanzando con intensidad. No de que, pues sí voy, un día voy a hacer, a ver cuándo voy a hacer. Si tú estás seguro que es de Dios, adelante. Muchachos que ya están por casarse, si ya Dios te confirmó que es por ahí, ya no les pienses más, adelante. Ya, dale. Oye, que voy a estudiar tal cosa y Dios te confirmó, dale, ya, o sea, ya no le pienses más. Sí, hay que avanzar con intensidad. Y la primera cosa que vamos a hablar en cuanto a que no te intimides es de que no te debes dejar intimidar por autoridades, seres poderosos. Si tú te recuerdas, Elías se enfrenta al rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Él se está enfrentando a ellos. ¿Cómo se llama el rey? ¿Y la reina? Jezabel. Déjame te platico que ahí en el primer libro de Reyes, ahí hay un capítulo antes, unos dos, en el capítulo 16, versículo 31. Mira cómo nos dice, 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y está hablando de Acab, el rey Acab. Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Y fue, ¿y qué hizo? Y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, el rey Acab, siendo del pueblo de Israel, donde sabía que Dios les había dicho que no fueran a adorar a otros dioses. Pero ¿quién lo indujo a adorar a otros dioses? La esposa. Pero luego dice aquí que no solo eso, dice, en versículo 32, que hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, él mismo edificó los altares para Baal. Hizo también Acab una imagen de Acera, otro ídolo, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y luego preguntan, ¿por qué no llueve? Y luego preguntan, ¿por qué nos está yendo como en feria? Y luego pregunta, ¿por qué no me está yendo bien? O sea, Dios ya le había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les había dicho, no se metan con los ídolos que tienen aquí los cananeos. No se metan con ellos. Yo soy su Dios y soy fuerte y soy celoso, dijo Dios. Yo no tolero que te andes coqueteando con otros dioses. Pero ¿qué pasó? El rey Acab iba bien hasta que se encuentra esta muchacha, le llenó el ojo, le gustó la chica y bueno, pues véngase para acá. Y se casó con ella. Y yo me imagino a Jezabel, oye, yo quiero que me edifiques un altar. Bueno, vamos a edificarlo, pero ¿dónde vamos a edificar? Pues en el templo de Baal, pero no tenemos templo, pues también edifícalo. Y ahí edificó el templo, edificó el altar, y no solo eso, introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel. Y luego preguntan por qué no llueve. Tenían 3 años y medio de no llover. Y ahí dice claramente que eso hizo enojar a Dios. Introdujo ese culto a Baal. Déjame te digo algo en cuanto a Jezabel. Si usted recuerda, Jezabel, su traducción en hebreo es Baal exalta o Baal es esposo de. Podríamos decir que Jezabel era como su nombre, esposa de Baal. Sí, o sea, Baal es esposa de, más o menos por ahí va. Su papá era Et-Baal, que traducido es con Baal. Entonces te das cuenta en qué bonita familia. Qué bonita familia se estaba metiendo ahí acá, de los sidonios, de Tiro y Sidón,
y Dios les había dicho, no se mezclen con aquellos. ¿Entiendes por qué Dios establece, no te metas con otras personas, no te unas en un yugo desigual? Porque mira las consecuencias cómo están, chavos. Jóvenes, ¿entendemos eso? Mira las consecuencias cómo están por andarte mezclando con gente que no busca a Dios. Y cuando Dios dijo, no te unas en un yugo desigual, ahí es donde empezaron los problemas. Y Elías los estaba desafiando. O sea, eran unos reyes muy poderosos, Acab y Jezabel, y los estaba desafiando. Los está enfrentando a autoridades de mucho poder en Israel. Y déjame te digo que a veces tendremos que ir en contra de autoridades. A veces las leyes no siempre son correctas. O digamos, a veces lo legal no siempre es correcto y lo correcto no siempre es legal. A veces que será necesario ir contra las autoridades por guardar tu convicción de agradar a Dios. Pero no te intimides aun si eso pasa. Pueden ser autoridades, ¿de qué tipo? ¿Del trabajo? ¿Sí? Autoridades corruptas que te quieran pedir hacer algo incorrecto, gubernamentales, por ejemplo, que te pidan hacer algo incorrecto para estar bien. Autoridades escolares, ¿sí? En muchas partes autoridades te van a pedir a veces ir en contra de lo que Dios dice, pero no te intimides, Dios está contigo si tú sabes lo que estás haciendo. Ahora, no implica que seamos irrespetuosos contra las autoridades. Si ustedes recuerdan, Elías, con todo respeto, le dijo al rey, no, el problema es que tú te has alejado de Dios, te fuiste a seguir otros dioses y por eso está pasando lo que está pasando. En ningún momento le faltó al respeto. Cuando tu convicción está siendo afectada por autoridades, por reglas, por normas, con todo el respeto del mundo, tú tienes que hablar con esa persona y decirle cuál es tu convicción. ¿Me estoy explicando, chicos? Papás, si un día tu hijo te dice sin rebeldía, sin falta de respeto, con todo el respeto que el papá se merece, oye, mira, es que yo veo esto, Dios me dice esto, escucha. ¿Me estoy explicando? Hijos, si tienes que hablar algo con tus papás, pero asegúrate de que, no, pero es que yo pienso, no, Dios me dice, Dios me muestra. Eso es lo que te va a dar la convicción, lo que Dios te está diciendo. Pero bueno, también no te intimides, ya dijimos ante las autoridades, no te intimides por la desventaja también. Es otra cosa que no te debe dejar intimidar. Ahí en el versículo 19 de primer libro de Reyes 18, nos dice que envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos eran en total? 850 profetas paganos. ¿Contra cuántos profetas de Jehová? Uno. Aplastante la desventaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te intimides por eso tampoco. De hecho, Dios siempre trabaja con un remanente, y por eso dice, es mi pequeña manada. O sea, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. No te extrañe que en tu salón de clases, ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos hay en el grupo? ¿Cuántos alumnos hay? Unos 40, y tal vez cristianos hay unos 3. O tal vez ni 3. En tus compañeros de trabajo. ¿Sí me explico? Y ellos tenderán a hacer cosas, o sea, no tienen ningún temor de nada. Claro, la mayoría. Hay gente que aunque no conoce a Dios tiene buenos valores, quiero aclarar. Pero hay muchos que no. ¿Sí? Entonces, aunque estés en desventaja, no te intimides. Mucha gente va a ser mal vista en sus círculos sociales, en sus familias, solo porque tú quieres agradar a Dios. Porque tú eres el que en el salón de clases dices, maestro, no va a recoger la tarea, porque nomás tú la hiciste. Y los demás no hicieron nada y se van a enojar porque tú les digas. Porque tú sacas puro 100 y tu 100 hace que el 0 de ellos se vea más negro. Porque tú eres bien puntual en tu trabajo y tu puntualidad hace que la impuntualidad de ellos resalte. Y te van a ver mal. ¿Les ha pasado? Pero del lado
¿correcto? Pero lo hemos visto, ¿verdad? Otra cosa, no te intimides por el lugar. Elías estaba desafiando a domicilio. La disputa debía tener lugar en el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo está ubicado en una cordillera al sudeste del mar Mediterráneo. Ahora déjame te digo, sobre esta montaña los cananeos habían edificado muchos altares a sus deidades, a sus divinidades, a sus ídolos. Ahí estaba, ese monte estaba lleno de altares paganos. Y ahí estaba Elías retando a los profetas de Baal. O sea, ¿cómo le diríamos hoy? ¿Está retando de visitante? Así se diría en un partido de fútbol. ¿Está jugando de visitante? Vamos a jugar en tu cancha y con tu gente. Así se dice, ¿no? En tu cancha y con tu gente. Y todos lo van a ver. Bueno, así está. Se han dado cuenta, ¿no? Como es más difícil para un equipo de lo que sea jugar de visitante que jugar en casa. ¿Sí o no? Y parece que no, pero marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia. Y pesa. En la localía pesa. Y va a haber momentos en que tú tengas que trabajar para Dios ahí en terreno adverso. Tenemos aquí, dale un clic ahí por favor. Ahí ustedes pueden ver, ¿alcanzan a ver la flecha roja? Bueno, ahí vamos, ahí en la parte azul, y hay una parte azul y una parte amarilla abajo. ¿Sí la alcanzan a notar? No sé si recuerdan que la semana antepasada hablamos cómo se dividió el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, ¿se acuerdan? El azul sería reino del norte, que es llamado Israel, y su capital Samaria, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí en esto azul es donde nos estamos ubicando. El Monte Carmelo está por donde está señalando la flecha roja, por ahí está el Monte Carmelo. En la parte baja, la parte amarilla, es el reino de Judá y su capital Jerusalén, por ahí alcanzan a ver. Solamente para que nos ubiquemos dónde está esa cordillera donde Elías está retando a domicilio a los profetas de Baal y de Acera. Ahora, tenemos que entender que a veces nos vamos a sentir como que, oye, aquí no encajo, aquí tengo que, yo no soy de aquí, me siento en desventaja porque me siento fuera de lugar. Y ahí Dios me dice que tengo que brillar. Hay gente que dice, es que tú no conoces mi trabajo, en mi trabajo es bien difícil ser cristiano, es bien difícil portarse bien. ¿Ha conocido a alguien que dice eso? Es que ahí en el barrio donde vivo son bien bravos, ahí si eres cristiano te comen, no tienes que portarte al tú por tú. No, es que mis vecinos son tremendos. Otro dice, no, mi esposa si la conociera. Otro dice, no, mi esposo es. Sí, entonces todo el mundo decimos, es que en donde ando es bien difícil ser cristiano. Pero Dios te dice, ahí estás trabajando, retando como visitante. Siempre va a ser así. De hecho, déjame te digo que Dios nos dice que aún en esta vida somos extranjeros, en esta vida somos visitantes, en esta vida siempre estaremos peleando de visitantes. No estamos en casa, nuestra casa está en los cielos. ¿Sí me explico? Por eso cuando un cristiano fallece, dice, ya volvió a casa. No dice se fue, no, ya regresó a casa. Porque nuestra casa no es aquí. Siempre estaremos luchando de visitantes. Mira, ahí en 1 de Pedro 2:11 dice, amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿que qué? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra quién. O sea, que te están haciendo daño a ti mismo. Porque son placeres, cuando tú buscas nada más satisfacer los placeres carnales, son placeres temporales, engañosos, que terminan dañándote a ti mismo. Están batallando contra tu alma. Todas aquellas cosas que muchas veces ni son malas. Como el comer, es un placer del cuerpo. ¿Les gusta comer? Y cuando alguien abusa del comer, ¿no se hace malo eso? Ya es pecado, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se le llama al que come mucho? Gula.
El dormir, ¿es agradable? Es bueno. Pero como ya cuando se abusa, ya se están bostezando. Nomás mencioné dormir y, sí es cierto, es bien rico dormir. No, en serio, yo lo entiendo, no te preocupes. No sé si le ha pasado, alguien bosteza y empiezan a bostezar todos. Mencionas dormir y sí es cierto, me acordé de la cama, la almohada, y bien rico el aire acondicionado, así porque está el calor bien fuerte. Pero cuando ya se abusa de eso, ¿cómo se llama? Pereza. ¿Es pecado? Sí. Entonces te das cuenta que hay cosas que de entrada son malas. Y a veces las andamos tocando, satisfacen al cuerpo, como el fumar, como el tomar, como las drogas, que de entrada son malas, ¿verdad? Claro, hay drogas medicinales, pero estamos hablando de adicción a las drogas, ¿verdad? Pero ya cuando abusamos aún de las cosas buenas, ya se vuelven en nuestra contra y solamente ahora vivimos para agradar al cuerpo, ya no para agradar a Dios. Déjame decirte algo, antes de llegar a Cristo, el ser humano vive para agradar al cuerpo, no para otra cosa. Tengo hambre, come. Quiero salir con un chico, una chica, sal. Que me cansé de los chicos, quiero chicas, ahora voy acá. Quiero batear para el otro lado. Me cansé de batear del lado derecho, ahora voy a batear del lado izquierdo. Ahora quiero batear de los dos. Y no tiene ningún miramiento, ningún límite. Pero porque su meta es agradar al cuerpo. Y si te agrada y te gusta y no le hace mal a nadie, tú dale con todo. Así dice, ¿no? Pero cuando conoces a Cristo, ahora dices, ahora vivo para agradar a Dios. Ya no para agradarme a mí, ahora el centro es Dios. Es la diferencia. Por eso es que no te intimides. No te intimides. Inciso siguiente, no te intimides de los seres espirituales. No te intimides de los seres espirituales. ¿Sabes por qué? Aunque son más poderosos que nosotros, Dios dice, tú ve y yo voy contigo. Elías desafió a los dioses paganos, que literalmente son demonios. Y aquí es donde quiero establecer algo. Los ídolos son demonios. O dicho de otra manera, detrás de cada ídolo hay por lo menos un demonio trabajando. Y digo por lo menos uno porque hay ídolos muy poderosos que tienen más demonios trabajando. Y también hay demonios de diferentes escalas de poder y autoridad. Ahora, aquí en este caso estamos hablando de Baal y Acera. Baal, déjenme les platico algo sobre Baal. Era la máxima deidad masculina de los cananeos y los fenicios. Mayormente era representado en forma de toro y simbolizaba las fuerzas positivas de la naturaleza. Ese era Baal. Era un dios muy poderoso para ellos. Y Acera aparecía como la mujer de Baal en la mitología cananea. Sí, mira, al decir es un Dios muy poderoso, es porque literalmente se puede decir hacían milagros, hacen mover cosas. De repente se empieza a levantar la guitarra y se va. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Y dices, es puras mentiras. Habrá charlatanes, pero a veces es cierto. Los ídolos pueden hacer eso y más, porque hay demonios atrás. Cuidado, porque también detrás de todo aquello que parece ser milagro, tal vez no sea milagro, tal vez sea una obra de los demonios, cuando eso sirve para alejar a la gente de Dios. ¿Me estoy explicando, chavos? Ahora, lo que yo te digo, déjame, voy a la Biblia para que lo veas. Ahí en Deuteronomio capítulo 3, 17. Ahí está. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Está hablando de lo que hizo el pueblo de Israel. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, o sea, de las ciudades cercanas, que no habían temido vuestros padres. Pero te fijas cómo está diciendo, lo está sacrificando no a Dios, es a los demonios que lo está sacrificando. Eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el 1 Corintios 10, versículos 19 y 20. Dice, ¿qué pues digo? Una pregunta.
que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Y en el 20 dice la respuesta: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, está diciendo, cuando alguien hace algo para un ídolo, lo estás haciendo para un demonio. ¿Me estoy explicando? Cuando estás ofreciendo algo a ídolos, los estás ofreciendo a demonios. ¿Sí está claro, chavos? Entonces te das cuenta cómo Elías estaba enfrentando no a dos figuras de piedra, que era Baal y Acera, a toda la montón de demonios que había detrás de ellos. Recuerda lo que dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas, es contra principados y potestades. Está hablando de seres espirituales demoníacos muy poderosos. Habla de huestes espirituales, está hablando de multitudes de ellos. Contra ellos es nuestra lucha. Contra ellos se está enfrentando Elías, y contra ellos te enfrentas tú cada día cuando alguien se te pone enfrente para que te alejes de Dios, para que desobedezcas a Dios. No es la persona. Piensa hasta en las cosas más sencillas. La vecina que te echa la basura, y tú te asomas y la ves cómo está echando la basura para tu casa, y está viendo que no lo vea nadie. ¿Y qué haces tú? A ver, ¿qué haría usted? ¿Cómo? Se la regreso. O salgo, me remango las mangas, a ver, venga para acá, a ver, ¿qué está haciendo? Venga. ¿Sí o no? De una o de otra forma. Algunos saldrían a reclamar, a discutir. Oiga, señora, ¿por qué está haciendo eso? Y se hacen las palabras. O hasta los golpes, no sé. Otros esperarían que se meta y se la vuelve a aventar otra vez. Entonces, piensa en esto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la vecina. Son los demonios que están utilizando a la vecina para que tú peques, para que tú desobedezcas a Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando vas manejando y alguien se te cierra así, que hasta te amarras en el carro, ¿qué es lo que le dices? ¿Cómo tocas el claxon? No es él, son los demonios que están tratando de hacer algo, y el objetivo eres tú. El objetivo, tú estás en la mira, tú eres el blanco para hacerte pecar contra Dios. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Si de repente estás bien tranquilo y la esposa o el esposo dice algo que no te agradó, y te transformas en Hulk. Y se hacen ahí, se sacan los guantes y se empiezan a pelear. No es la esposa, no es el esposo, es toda esa horda de demonios que se aprovechan de la circunstancia para hacer que nos alejemos, que pequemos contra Dios. ¿Me estoy explicando? Chavo, entonces nuestra lucha es contra demonios, pero no te intimides por eso. No te intimides. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo, ¿qué? He vencido al mundo. Entonces ahí es donde estamos luchando, no para obtener la victoria. El cristiano lucha al lado de una victoria que ya ha sido ganada por Jesucristo. Solo hay que ir por ella, pero con la convicción y la determinación necesarios. Si estamos con que sí voy, a ver cuándo voy, un día de estos voy a hacer. No, sabes que eso no es determinación. Si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eso es un ídolo. Si tú sabes lo que tienes que hacer y hay cosas que te están deteniendo, eso es un ídolo. Sabes lo que no debes hacer y aún así vas y lo haces, ¿eso es qué? Eso es un ídolo. ¿Sabes lo que no debes hacer?
pero aún más si lo haces, es un ídolo. Y los ídolos, déjame te digo, siempre van a terminar destruidos. Porque una de las principales causas de nuestros fracasos en la vida es no considerar que detrás de cada tentación hay ídolos y nosotros somos el blanco. Tú eres el blanco. Estás en la mira. Estás en el centro de un plan siniestro para derrumbarte, para detenerte. No sé, yo me imaginaría, ¿han visto las películas donde están así los militares y estrategas planeando cómo entrar a la ciudad? ¿Han visto algo así? Bueno, algo así están los demonios y tú estás en el centro. ¿Cómo lo hacemos tumbar? Vamos a ponerle dinero, vamos a ponerle distracciones. Jóvenes, vamos a ponerle una chica, vamos a ponerle un chico o un chique, no sé. Hoy en día ya está peor. Sí. Pero ahí está. Tú estás en el blanco, eres el objetivo final de Satanás y todas sus multitudes de demonios, pero aún así no te intimides. Si tú estás seguro que estás de la mano de Dios y haciendo lo correcto y Dios te está guiando, dale con todo, porque no estás luchando en tus fuerzas, Dios está luchando por ti. Tú haz lo que está en tus manos y Dios hará lo imposible. Hay que enfrentar estas cosas de poder a poder, pero ahí no es tu poder, es el poder de Dios, que si estás en obediencia va a luchar por ti. No te intimides, siente por los que te observan. Habrá multitudes observándote. Cuando Elías declaró el reto, dijo: tráeme a todo el pueblo. No dijo: pero que no venga nadie, nomás nosotros. No, que lo vean todos. Algunos se han subido a cantar aquí. ¿A alguien le ha pasado, no sé, de los que han cantado o han pasado a hacer una lectura, o han pasado a hacer algo y cuando todos te están viendo te sientes? ¿Les ha pasado? A mí sí. Ahorita estoy así. Ya se me va a quitar, ya después conforme pasa el tiempo se me va quitando, pero de veras, cuando tú pasas, y más cuando paso a cantar, los veo a todos ustedes observando y, ay caray, el pánico escénico. Pero qué interesante, Dios dice que hay una gran nube de testigos observándonos. ¿Dónde dice eso? Hebreos 12, exacto. Hay una gran nube de testigos, cristianos y no cristianos, observando cómo reaccionas ante las adversidades, si te intimidas o no. Papás, a tus hijos observando cómo reaccionas ante las cosas que debes hacer o que no debes hacer. Jóvenes, tal vez tienes hermanos menores, sobrinos o chavitos que te están observando. Todos seremos ejemplo de lo que se debe hacer o de lo que se debe evitar. Elías está ahí mostrando a todo el pueblo una demostración del poder de Dios que servirá de lección para todos. Un ejemplo de lo que se debe hacer, un ejemplo de determinación, un ejemplo de alguien que no retrocede, un ejemplo que reta y desafía y no tiene miedo porque sabe que no es en sus fuerzas, es en el poder de Dios. Eso es lo que está haciendo Elías, no un show. Vengan aquí el campaña de milagros. No es eso. Ahí es un momento donde se va a mostrar la gloria de Dios para todo el pueblo, para arrepentimiento. Entonces, lo que te va a dar la determinación al final en estos casos es, para que tú no te intimides, va a ser que esa seguridad de que Dios te está guiando, de que eres un instrumento de Dios y que lo que estás haciendo lo haces para la gloria de Dios, lo haces para Dios. Por eso a veces cuando alguien dice: estoy pensando esto, ¿ya preguntaste a Dios? Pues fíjate, quiero hacer aquello, ¿ya preguntaste a Dios? Y si Dios te confirma, dale con todo. Si no te ha confirmado o Dios te dice: no es por ahí. ¿Cómo preguntas a Dios? A través de la palabra, pidiendo consejos a tus autoridades. ¿Sí me explico? Ayer platicaba yo con Pato sobre algunos planes que él trae y todavía está indeciso. Le dije: bueno, pregúntale a Dios, ¿te acuerdas, Pato? Y pide consejos a tus pastores y poco a poco vas a ir armando lo que Dios quiere de ti, qué es lo que quiere que hagas. Y cuando estás convencido de qué es lo que Dios dice, ahora sí, dale con todo, no te intimides, dale con determinación. La segunda parte del que vamos a hablar es que sigue avanzando con intensidad. Ya hablamos de que no te dejes intimidar. Ahora vamos a hablar de que avanza.
Pero ya, si ya estás seguro de que Dios va contigo, ¿qué te va a detener? Piensa, ¿qué impidió que la esposa de Lot llegara a su destino? El recuerdo de la vida pasada, de lo que hacía antes. Y Dios le dijo, no voltees atrás. La tierra de Sodoma y Gomorra van a ser destruidos y ustedes van a ser salvos allá. Vayan a aquella ciudad, pero no voltees atrás. Oigas lo que oigas. Y esta señora volteó. ¿Por qué volteó? Tal vez anhelaba lo que estaba dejando. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, algunos empezaron a renegar diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Apenas pasaba un problemita y ya estaban quejándose. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos estábamos vivos, aquí vamos a morir en el desierto. Y ya se les arreglaba el problema y ahora siguen felices. Alabado sea el Señor. Otro problemita y ay, otra vez, ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? Y otra vez anhelando el pasado. Chavos, lo único que nos va a detener aquí para no avanzar es que estemos todavía queriendo hacer las cosas anteriores. La gente tiene un problema de indecisión. Quieren disfrutar lo bueno que Dios ofrece. Quieren disfrutar sus bendiciones. Pero a la vez quiero seguir haciendo esas cosas que antes hacía. Ese se llama indecisión. Quiero, es más, hasta me gustan los cantos, me gusta la enseñanza de la palabra, me gusta esto, y que Dios me bendiga en mi trabajo y que yo pueda decirle bendice a mis hijos, bendice. Pero ¿no habrá una manera de que yo pueda seguir haciendo esas cosas antiguas que a Dios no le agradan? No hay tal cláusula en el contrato. Así como nadie cuando se casa dice, me voy a casar contigo, pero de vez en cuando me vas a dar chance de ir con mis otras amiguitas. Nadie permite eso, ¿verdad? No es así. Entonces dice, eso se llama indeterminación o indecisión. Aquí Elías les propone un reto. ¿El reto cómo es? Dice, ¿saben qué? Tráiganos 2 toros. Uno para los profetas de Baal y Acera y el otro me lo dejan a mí. Dice, y van a construir un altar, porque anteriormente se acostumbraba el sacrificio de animales a los dioses. Se construye un altar de piedras y yo voy a construir el mío. Maten ese buey y lo van a poner sobre ese altar, pero no van a prenderle fuego, porque los sacrificios deberían ser quemados a fuego. Van a pedirle a su Dios, yo al mío y ustedes al suyo. Ustedes son 850, nomás yo soy solo. Allá es Baal y Acera, aquí nomás es Jehová y yo. El que responda mandando fuego del cielo y que se encienda el altar, ese es el bueno. Ese es el verdadero. Y ahí es donde empezó el reto. El sacrificio. 2 tipos de sacrificio, uno para los ídolos y otro para Dios. Mira, en Romanos 12:1 nos dice que así como hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? Que es vuestro culto racional. O sea, está diciendo, este es el altar que va a ser hacia Dios y ahí debes ofrecerte tú en sentido espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Ahí es donde quiero que estés, en ese altar que es para Dios, para que sea un sacrificio, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo. ¿Qué es más difícil decir? Yo muero por Dios, o decir yo vivo para Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios no te pide que te mueras, Dios pide que vivas para Él. Ahora en 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Eso lo vimos hace un momento, está hablando de el sacrificio para los demonios. O sea, ¿dónde vamos a estar? Esos bueyes sobre los altares representan, ¿qué representan? A cada uno de nosotros. Unos
deciden consumirse, sacrificarse en el altar de Dios. Otros decidirán consumirse, sacrificarse en el altar de los ídolos. Ese eres tú. Tú decides en cuál te vas a subir. Tú decides en qué vas a gastar tu vida. ¿Para Dios o para los ídolos? Entonces tenemos que considerar las dos áreas. Vamos a empezar considerando el aspecto terrenal. El aspecto terrenal del 26 al 29 de Elías, de 1 Reyes 18. Si usted recuerda la historia, dice el versículo 26, y ellos tomaron el buey. Ese, léalo en su Biblia, ese no va a estar aquí. Ellos tomaron el buey, versículo 26, que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que, fíjate bien, Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o tal vez va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Chile ganas, chavos, brínquenle más, grítenle, a lo mejor hay que despertarlo, grítenle más fuerte. A lo mejor fue de compras, a lo mejor. Y ahí Elías diciéndolo, pero nada, no hubo respuesta. Ese Dios Baal no respondía con fuego y no había ningún tipo de respuesta. Ese toro, ese primer toro o ese buey representa a las personas que deciden gastar su vida en cosas placenteras, pero temporales y engañosas. Esas cosas el enemigo las usa como carnada para hacernos desistir de obedecer a Dios. O sea, son ídolos que nos alejan de Dios. Ahí quieres gastar tu vida. Mira, en primera de Juan 2:16 nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 cosas por las cuales el diablo te puede tentar. Las tentaciones se pueden clasificar en una de estas 3. Los deseos de la carne, lo que mi carne necesita. Ahorita mencionábamos comida, sueño, ¿sí? Incluso sexo, ¿sí? Deseos de los ojos, lo que mis ojos se les antoja. Porque no todo lo que mi carne necesita es lo que entra por los ojos. ¿Qué se les ocurre cuando decimos lo que te gusta a la vista? Lo que es agradable a la vista, ¿qué se te ocurre? Algo que te gustó. ¿Qué? Pero es pecado hamburguesa. Pero ya cuando te metas 10 hamburguesas ya te pasaste, ¿no? Fíjate bien, o sea, comerte una hamburguesa, la viste, se te antojó, ya me la comí y ya. Está bien. Pero ya quiero otra y otra y otra, ya se hizo gula, ya se hizo malo. ¿Qué otra cosa creen que puede hacer por la vista? Películas con un mal mensaje, un mensaje negativo, entra por la vista. ¿Qué más? Tentación que viene por la vista, ¿cuál es? Personas, ¿cómo qué? Anda, es cierto, o sea, muchachos, varones, ven a la chica pasando, ven a la tentación con minifalda y un cabello así chido, y un tacón alto y todas las cosas así de clic, 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 clic. Y a los ojos le llenó y híjole. ¿Sí? Puede ser. O al revés, las muchachas ven a un chavo que va pasando atlético, corpulento, cara de coreano y esas cosas. Y entonces, chavos, son cosas que entran por la vista. Entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el deseo de poder, de autoridad, de ser grande. Por una de 3 áreas, de estas 3 áreas va a entrar la tentación. Cuidado.
Si quieres gastarte en el altar de los ídolos, ahí están las tres formas como el diablo te va a atraer. Ahí están los anzuelos como te va a atraer. ¿Me voy explicando? Incluso Jesús mismo fue tentado por el diablo, ahí en Lucas capítulo 4. No voy a hablar mucho de eso, pero ahí con Jesús podemos ver estas tres áreas también. Cómo Satanás intentó usar esas tres áreas con Jesús. No le funcionó, claro, pues él se mantuvo firme. Ahora, un ejemplo de esto, mira, quiero que vayan conmigo a la Biblia, Proverbios capítulo 7. ¿Tiene su Biblia? En el celular o en papel, busque ahí Proverbios capítulo 7, versículo 7. Proverbios 7:7. Dice, vi entre los simples, o sea, vamos a llamarle inexpertos, gente inmadura, falta de colmillo, experiencia. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Checa, jóvenes. ¿Cuántos se consideran jóvenes aquí? Levanten su mano el que es joven todavía. Ok, bueno, entonces es para ustedes. Dice aquí, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Chavos, estas cosas normalmente se hacen a escondidas, en lo oscurito. ¿Ha escuchado eso? Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, usted entiende cómo se vestiría alguien para dar tentación. ¿Con qué atavío de ramera? O sea, una ramera es una prostituta. ¿Cómo se visten para captar clientes? ¿Verdad? Pero es astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces están en las plazas, acechando por todas las esquinas. Chicos, ¿entendemos este mensaje? Chicas, nomás cámbienle de canal. Puede ser un chico con bien vestido, pelo acá bien chido, y él siempre anda buscando a quien seduce. Puede ser hombre, puede ser mujer, o sea, chicos, chicas con chicos. ¿Ah? Y luego dice aquí, el versículo 12, dice, una vez está en la calle, otra vez es en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, está hablando de bonitas palabras, palabras agradables, para que veas que yo soy buena onda contigo. Tengo buenas intenciones para contigo. ¿Sí? 16, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Porque el marido, era casada la señora, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. O sea, estoy seguro que hoy no nos va a molestar nadie. Llevó suficiente dinero como para el resto de la semana. O sea, hoy no viene, puedes venir. Versículo 21, ¿qué pasó? Lo rindió. Pobrecito. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó, fíjate, los dos términos interesantes, rindió y obligó. Finalmente, cada quien decide si entra a la tentación, ¿sí? Pero la presión de afuera es muy fuerte. Le obligó con la salmería de sus labios, o sea, bonitas palabras. ¿Han escuchado ese tono de voz que a veces hasta endulza el oído? Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero. Otra vez, ¿te ves como un cuadro de ese buey que está sobre el altar? Aquí estás viendo en qué altar se está subiendo este muchacho, ¿el de los ídolos o en el de Dios? Dice, como el buey va al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, ni se das cuenta, va bien feliz, chido, y no se da cuenta que va al degolladero. Va bien contento, ya la hice aquí, y ni se da cuenta que vas al matadero, compadre. No te das cuenta, vas bien feliz, pero no te das cuenta que vas a la muerte.
Versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Terminas dándote cuenta cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya hay un niño de compromiso, cuando ya te andan persiguiendo porque esta muchacha era casada o era casado, cuando ya andas en problemas, cuando ya hay una enfermedad, cuando ya firmaste los contratos de matrimonio y ahora ya no hay marcha para atrás y te va a costar, cuando ya hay un nuevo ser a quien tienes que mantener de por vida, hasta que cuando ya es demasiado tarde. Hay veces que las consecuencias son irreversibles. Mientras estás a tiempo, huye de ahí. Huye, piensa en cuál altar tú te quieres subir, en el de Dios o en el de los ídolos. Pero regresemos a primer libro de Reyes, capítulo 18, donde íbamos ahorita. Y rápidamente vamos a ver un poquito más del pasaje. Versículo 26, ¿se acuerdan? Ya lo leímos. Dice que ya era el mediodía. Llegó la hora del mediodía, chavos, ya desperdiciaron mediodía. Y están grite y grite y no funciona nada. Este mediodía representa el tiempo de vida que has desperdiciado hasta hoy intentando ser feliz por agradar la carne, por estar en el altar de los ídolos. Hasta hoy, ¿cuántos años tienes? No sé cuántos años tienes, pero si tú has estado buscando agradar simplemente a la carne, tiempo perdido. Tiempo perdido. Versículo 28 dice que se cortaban con cuchillos y gritaban y brincaban. Chavos, ahí siempre quien vive para los ídolos se va a esforzar, se va a sacrificar, hasta va a sufrir para agradar a esos ídolos, pero no van a responder al final. Al final Satanás te va a traicionar. Al final los ídolos te van a dejar solo porque ellos van a ser destruidos. De verdad, o sea, tenemos que entender eso. Hoy es tiempo de decidir. Ahí en Josué 24:15, porque el tiempo se está terminando, chavos. Ahí en Josué 24:15, Josué les decía, no lo voy a buscar. Escojan hoy a quién van a servir. ¿Quieren irse con los ídolos o quieren irse con Jehová? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tienes que decidir ya. ¿Dónde vas a gastar tu vida? ¿En el altar de los Baales o en el altar de Dios? ¿Dónde se va a consumir tu vida? ¿Por el fuego de Dios o por agradar a los Baales? Jesús ayer en Apocalipsis les decía, ojalá fueran tibios, pero que no sean fríos ni calientes, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. O sea, no estás en la indecisión. Determínate, o quieres irte para allá, échale ganas. Quieres irte para acá, dale con todo, pero decídete, no puedes estar en un lugar. En Eclesiastés 11, mira, ahí creo que está aquí. Dice, alégrate joven. Otra vez, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Ok, alégrate joven, en tu juventud. Es que dice, juventud solo hay una, es cierto. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. O sea, haz lo que quieras, lo que se te antoje y te agrade, hazlo. Lo que está a la vista de tus ojos, pero considera que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Vive tu juventud, pero recuerda que Dios está tomando nota de cada cosa. Chavos, tienes que considerar, ok, ya vimos el aspecto terrenal, el altar de los Baales. ¿Quieres estar en ese? Levante su mano y quiere subirse ahí. Ok, déjame considerar el otro, ya para terminar. El otro altar, considera el aspecto celestial. El aspecto celestial representado por el buey ofrecido a Jehová por Elías, representa a las personas que deciden gastar su vida para Dios, viviendo para agradarle, mostrando su gloria al mundo. O sea, esa es su prioridad. La gente lo quiere hacer.
No es de vez en cuando, o hay cuando se pueda, cuando me sobre tiempo, el tiempo que me quede libre, dedícalo a Dios. Hay una canción que dice, no, no es así, sino es prioridad. Eso es el altar de Jehová. Es entregar tu vida a un proyecto divino. No implica dejar tu trabajo, tu escuela. No, en tu trabajo, tu escuela, ahí vas a hacer luz. Ahí vas a mostrar a Jesucristo a la gente que te rodea. Ahora déjame mostrarte en Corintios 1:16. 1 Corintios 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Si entendemos esto, entendemos para qué nos creó Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para Él. Piensa en esto. Dios no nos creó para dar gusto a nuestra carne. Dios nos creó para agradarle a Él. Dios no nos creó para dar placer a nuestro cuerpo. Dios nos creó para agradarle a Él. Cuando empezamos a existir y a vivir para otras cosas que no fuimos creados, es cuando empezará a haber problemas. ¿Tú quieres darle gusto a Dios? Adelante, es para eso fuiste creado. Pero cuando fuiste creado para agradar a Dios, pero haces otras cosas, es cuando empieza a haber problemas. En Efesios 1:11 también nos explica algo así. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el 12 dice que a fin de que seamos, o sea, estamos para alabar la gloria de Dios, para engrandecer la gloria de Dios. Eso significa mostrar la gloria de Dios al mundo, que la gente vea lo grande que es Dios a través de nosotros, que nosotros podamos mostrar lo que es Dios grandísimo. Mira, imagínate en esto. ¿Alguien sabe hacer pasteles aquí? Levanta su mano el que sabe hacer un pastel. Le voy a cargar uno para el próximo domingo. Ya nadie levanta. Galletas. ¿Alguien sabe hacer galletas de avena? ¿Ha probado las galletas de Unice? Cuando a mí me da una galleta y digo, esta es de Unice. ¿Sí me explico? Pues si alguien me trae una de esas que Quaker State, ¿cómo se llama? sí me saben de cuáles, ¿verdad? Y me traen unas, y la pruebo, esta no es de Unice. Porque esas galletas tienen la gloria de quien las hizo. ¿Estamos de acuerdo? En tu trabajo, tú haces algo, dices, ya sé quién lo hizo. Porque refleja tu grandeza, tu experiencia, tu habilidad. Pero alguien, no, esto no lo hizo fulano. Me estoy explicando, chavos. Y cuando alguien te ve que diga, este es cristiano, porque refleja la gloria de Dios en su conducta, en sus palabras, en sus decisiones. Y no que alguien te diga después, te vi en una iglesia ahí, ¿qué vas a? Es que yo voy ahí. ¿A poco eres cristiano? Ni se te nota. ¿En serio eres cristiano? Imagínate, alguien así no refleja la gloria de Dios. Y para eso fuimos creados. Para eso Dios nos hizo y para eso nos salvó. Dios así define nuestra razón de nuestra existencia. Y es mejor invertir nuestra vida en aquello para lo que fuimos creados. Mostrar la gloria de Dios al mundo. Recuerda que solo tenemos una vida. El decidir en qué la voy a invertir es la más fuerte decisión. Jóvenes, una de tus más grandes decisiones es qué carrera voy a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué otra? ¿Con quién me voy a casar? ¿Sí o no? Son decisiones tremendas. Los casados, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Sí? Pero la más grande de todas es ¿en qué voy a consumir mi vida? ¿Para Dios o para agradarme a mí mismo? Para las cosas materiales. Hay gente que se dedica solamente a hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y su vida es hacer dinero, y tienen un montón de dinero y usan más dinero, pero nunca se acuerdan de Dios. No estoy diciendo que sea rico es pecado, quiero aclarar eso.
Pero cuando es tu meta por encima de Dios, ahora sí es pecado. Tienes que decidir qué vas a hacer. Mira, en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Ocuparse del espíritu es. Ahí están otra vez los dos altares. ¿Cuál vas a escoger? El de los ídolos, que son para agradar a la carne, las cosas materiales, cosas físicas, o las cosas espirituales para agradar a Dios y formar un hijo como a Dios le agrada. Formar en ti un carácter como a Dios le agrada. ¿Quieres seguir existiendo para satisfacer tus deseos o para agradar a Dios? Recuerda que Josué decía, escojan hoy a quién van a servir. ¿Quieren ir con los ídolos? Échenle ganas, quédense ahí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieres seguir existiendo solamente para hacerte rico, hacer dinero, pasarla bien? Pues échale ganas. ¿Quieres seguir con esa muchachita, ese muchachito que sabes que no agrada a Dios y tú quieres seguir ahí? Échale ganas. ¿Quieres seguir tomando decisiones superficiales sin tomar en cuenta lo que Dios dice? Échale ganas. Pero como decía en Eclesiastés, sabe que sobre todas esas cosas te juzgará un día Dios. Dios está tomando nota. Por eso Josué decía, pero yo y mi casa, ¿qué? O sea, yo me quedo en el altar de Dios. Que mi vida se consuma en el altar de Dios y no en el altar de los ídolos. Resumiendo, no te dejes intimidar por la gente. ¿Quieres enfrentar los problemas con determinación? No te dejes intimidar. Ni por la gente, ni por demonios, ni por el ambiente, ni por nada de eso. Y recuerda que la determinación es estar seguro de que estás siendo guiado por Dios. No es en tu fortaleza, tu capacidad, tu inteligencia, no, es porque estás seguro que estás siendo guiado por Dios. Debes avanzar. Hay un debes con V, no le hagan caso. Debes avanzar decididamente. No titubear. Vas a seguir viviendo para tu gusto o tu cuerpo, para tus placeres, o vas a vivir para agradar a Dios. Y ya para terminar, piensa en aquellos altares. Cuando Elías oró, dice la Biblia que pidió que le echaran agua encima, leña mojada. Varios cubetazos de agua le echaron. Hicieron una zanja alrededor, de tal forma que el agua estaba llenando la zanja alrededor del altar. Estaba todo anegado en agua. Pero cuando Elías oró, descendió ese fuego del cielo que consumió todo, aún el agua. ¿Has visto cuando le echas alumbre al petróleo, al alcohol? Así estaba ardiendo aún el agua. Ese altar, ese buey, ese toro fue consumido por Dios. ¿Qué pasó con el otro? Tal vez ahí se quedó, porque esos profetas paganos fueron muertos. ¿Quién se iba a poner a bajar ahí los pedazos de toro mosqueado? Las moscas, los bichos, aves de rapiña vinieron y lo devoraron tal vez. Ahí se pudrió, se echó a perder. Las bestias, animales del campo vinieron y lo devoraron. ¿Cómo quieres tú terminar? ¿Cómo quieres tú terminar tu vida? ¿En qué la quieres gastar? ¿Que se consuma para Dios o que se consuma para los ídolos? Considéralo. Yo te invito a que te subas al altar de Dios.